estamos en comunicación con Pablo Jofré Leal, analista internacional, un gran académico que siempre nos acompaña en todas estas circunstancias y ya en estos 112 días, profesor Jofré, que estamos transitando esta situación tan particular, por decirlo de alguna manera, pero sabemos que tiene otros calificativos. Lo saluda Karen Marón, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Caro, un gran abrazo para usted y todo el equipo. Muchísimas gracias. Algunas consideraciones, profesor. El comunicado del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica afirma estar preparado más fuerte que nunca en tierra, mar y aire y en todos los ámbitos de la guerra híbrida, como así se la denomina, y capaz de infligir una derrota histórica aún mayor si Estados Unidos vuelve a las demandas excesivas que ya fracasaron en la guerra reciente. Considerando que Washington ya tuvo que sentarse a negociar y firmar un memorando que reconoce la soberanía iraní, por ejemplo, levanta las sanciones por el otro y hasta compromete 300.000 millones de dólares en reconstrucción. Ante esta declaración, ¿Washington debería contemplar volver a la mesa de negociaciones, profesor, sabiendo que las advertencias no son retórica vacía, sino la constatación de una correlación de fuerzas que ya quedó establecida en el campo de batalla? Absolutamente, Karen, ¿no? O sea, Washington no solo tiene que reconsiderar, sino que tiene que buscar los caminos que le permitan tener algo de espacio político en el plano interno y con su aliado para demostrar que puede hacer algo, porque hoy no puede hacer nada, ¿no? Los medios occidentales han dicho que el vicepresidente James Vance suspendió su viaje a Suiza. No, no suspendió su viaje a Suiza. Simplemente no podía viajar porque Irán ya había decidido cancelar el vuelo de sus negociadores hacia Suiza, en función del primer punto del memorándum de entendimiento. Si Israel sigue atacando al Líbano, entonces Irán, que tiene eso como primer elemento, se hace innecesario, ya lo firmamos digitalmente, porque voy a viajar a Suiza cuando además usted no está cumpliendo el primer punto. Entonces le está diciendo a Estados Unidos, sabe, reconsidere la manera en que va a llevar este memorándum, pero sobre todo el mensaje de fondo es reconsidere su propia relación con el régimen sionista, ¿no? Porque en el fondo, con esa provocación permanente del régimen judío sionista israelí, lo que está haciendo es perjudicar sus propias negociaciones. Ese es el mensaje final. Y creo que en ese plano, efectivamente, cuando el gobierno estadounidense argumenta en forma pública que ha tenido dificultades logísticas, lo que está diciendo es Irán decidió y yo tengo que sumarme a lo que Irán decidió, tal como ha tenido que sumarse a los 14 puntos que se están discutiendo. Hoy se discute aquello que Irán ha puesto en la mesa, con los negociadores, con los intermediarios, con quien sea, pero es Irán el que maneja los tiempos políticos. Y eso indudablemente para una potencia militar, económica, que cree tener la hegemonía del mundo, simplemente significa un varapalo tremendo que lo tiene que hacer reconsiderar la manera en que está llevando a cabo su política respecto a Irán y más, en forma maximizada, sus relaciones internacionales con el conjunto del planeta, Karen. Resulta más en este marco realmente sumamente complejo, porque ayer precisamente estábamos de alguna manera considerando que esta era una jornada histórica y lo sigue siendo obviamente, pero sabemos que el comportamiento de Israel no iba a permitir que se siguieran llevando a cabo las negociaciones y que esto siguiera avanzando. Ahora, frente a las décadas de pronósticos occidentales que auguraban que la presión máxima, que es lo que se ha infringido, por lo menos ellos lo que consideraban la presión máxima, y la guerra, generarían una fractura interna dentro del gobierno de Irán o dentro de Irán y el colapso del sistema iraní.
¿Considera que ha sido una demostración pública de cohesión entre el líder, el gobierno, el parlamento y las Fuerzas Armadas, y la prueba más contundente que la estrategia de resistencia, y ahí vamos porque esto se puede aplicar a otros países, inclusive específicamente países del sur global, que esta estrategia de resistencia nacional iraní logró exactamente lo opuesto a lo que sus adversarios buscaban? La política de máxima presión que ha impulsado Estados Unidos y sus aliados desde el momento mismo de la Revolución Islámica, del triunfo de la Revolución Islámica en el año 1979, ha significado daños. Eso es innegable, ¿no? Toda política que establece sanciones, embargos, robo de activos, que genera que grupos terroristas ataquen al país, como ha sido en estos 48 años, que ataquen su parlamento, que ataquen el santuario del Imam Khomeini, que asesinen científicos iraníes, que asesinen al teniente general Qasem Soleimani y otros mandos militares, que asesinen en la guerra a partir del 28 de febrero en un magnicidio al líder religioso de Irán, son efectivamente los elementos constitutivos de esta política de máxima presión y de agresión y de guerra híbrida llevado a cabo contra Irán. Pero eso que son daños, y sobre todo el daño humano, la muerte de hombres, mujeres y niños, cómo no recordar el asesinato de los 168 niñas en Minab el 28 de febrero. Son daños y se sienten, son dolorosos. Pero esa política de máxima presión que pretendía, junto al régimen sionista, detener el programa nuclear, desmantelar la red de apoyo a la resistencia, el apoderarse del tránsito marítimo en el Golfo Pérsico, detener a la revolución, derrocar a la revolución y, en definitiva, colocar allí un proxy que le permitiera seguir con sus políticas hegemónicas, ha sido un fracaso. O sea, la constatación es evidente, se firmó digitalmente un memorándum de entendimiento y se firma sin Israel, se firma entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Es decir, el proxy israelí, esta secta genocida, como lo denomina el canciller Araghchi, sin duda, hoy lo que pretende hacer es generar una situación de tensión para que Estados Unidos lo acompañe en sus afanes bélicos. Pero Estados Unidos tiene sus propios problemas y además ha sido derrotado política y militarmente, que es la expresión máxima del fracaso de esta política de presión, de esta política de máxima presión que ha tenido. Y en ese plano, Karen, sí, indudablemente sale un Irán fortalecido, no solo fortalecido internamente desde el punto de vista de aquellos que querían desestabilizar el país a través de ese incremento de manifestaciones apoyadas por la CIA, por el Mossad, por grupos terroristas. La población, en forma clara, precisa, dijo, no, una cosa es que nosotros nos manifestemos en función de las dificultades económicas que tenemos, que sabemos las causas de ellas, pero otra distinta es sumarnos a una acción que claramente afecta a nuestra soberanía, a nuestra integridad territorial y que pretende devolvernos a una etapa que no queremos. Así y eso es otro fracaso. Ese es otro fracaso. Y por tanto, en ese plano, indudablemente, el error estratégico de la alianza imperial sionista no solo comenzó del momento mismo que creyeron que iban a hacer claudicar a la revolución islámica, sino que la atacan directamente en junio del 2025, les fracasa en la desestabilización, eso que se llama el golpe suave, de fines de diciembre del 2025, principios de enero del 2026, y como les fracasa la guerra a partir del 28 de febrero. Les vuelve a fracasar esa guerra, y hoy ya es otra situación. Esta guerra ha significado un punto de inflexión muy potente en el plano de la política interna iraní, de la consolidación absoluta de la revolución islámica, la derrota política militar de la alianza imperial sionista e Irán hoy erigido como un referente para los pueblos en resistencia. Claro. Así que en ese plano es un fracaso absoluto de Estados Unidos. Profesor Pablo Jofré Leal, desde Chile, muchísimas gracias siempre por acompañarnos.